Bueno, estamos en épocas de alergia, viste que uno por ahí arranca, pasa por algún árbol o alguna zona que tiene alguna plantación, algunos el clima, el cambio de clima. Bueno, estamos en épocas de alergia, ya comenzó la época de las alergias, pero ¿cuál es la principal complicación? Que estornudás y ya te dicen coronavirus. Sí. Bueno, pero las alergias están entre nosotros. En línea está con nosotros el doctor Adolfo Salvatierra, médico alergista. Doc, un placer como siempre, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Un gusto de charlar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, esto es así, doctor. Ya estamos en la época de alergia, algunos desde que comenzó septiembre, otros ya un poquito más ahora, con este cambio de clima, con que aparece una flor, que algo dando vuelta, y las alergias ya están entre nosotros y hay que cuidarse también. Sí, la verdad que el contexto histórico en esta época, es decir, siempre estornudamos los alérgicos, pero ahora hay coronavirus. Claro. Ahora si estornudo en la fila del banco, en la del supermercado, todo el mundo se da vuelta a mirarme diciendo, ¿qué pasó? Claro. Entonces mi respuesta para las personas con alergias es siempre la misma. Es, en este caso también, las alergias son relativamente fáciles de tratar y mejorar los síntomas. Y en la pandemia de coronavirus, el coronavirus no es tan fácil de tratar o de frenar. Así que si tiene alergia, frene su alergia, haga el tratamiento, el diagnóstico y la medicación, y deje de andar asustando a todo el mundo. Claro. Doc, y hay personas que tienen alergia que dentro de su alergia les provoca mucha tos. Imagínate, vamos a plantear un ejemplo. Cola del supermercado, un ataque de alergia de tos. No, te viene a buscar una ambulancia directamente. Si no, la policía. Claro. Los astronautas, ¿viste? te vienen a buscar por completo. Sí, realmente. Doc, lo voy a sumar a Luis, que está vía streaming también. Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué es lo que particularmente hace que esta época sea una época donde se manifiestan mucho más esta patología o puntualmente las reacciones alérgicas? Claro, yo diría el verde. El verde se refiere a las plantas, árboles, malezas, pastos y sus pólenes. Entonces eso, flotando en el aire, esos pólenes que son imperceptibles, son los que en la vía respiratoria de quien es alérgico, o sea, un alérgico es un no tolerador de lo que el resto de la población sí tolera, pero al alérgico no. Esto le irrita y le da tos, secreción, obstrucción, estornudos y todas las molestias típicas de la alergia, como la picazón. Doc, estas alergias con las que convivimos, con las que se convive, lo ideal siempre es comenzar un tratamiento temprano cuando uno es más pequeño, hacerse un análisis general, o a medida que van surgiendo ir tratándolas, porque por allí pasa que, supongamos, en cierta época del año, cuando sos más chico, los más niños arrancan con estornudos y se dice no, es un resfrío, pero puede ser otra cosa. Exactamente, y ese es un tema clave en alergias. Cuanto antes mejor. Por ejemplo, hay un trabajo de la Organización Mundial de la Salud que viene del año 1998, o sea, ya lleva 22 años, y cada año se actualiza por un panel de expertos a nivel mundial y salen las nuevas pautas, pero todos dicen, por favor, el paciente con rinitis alérgica, el agüita, la picazón, el estornudo, nariz, ojos, puede evolucionar hacia asma bronquial. Por favor, detéctenlo, diagnostíquenlo, medíquenlo, prevénganle, porque tenemos más de 400 millones de personas con asma bronquial en el mundo y muchos de esos pudieron haberse prevenido y era tarea de ustedes. Cuando un médico, como en mi caso, lee eso, se siente hasta culpable, como diciendo, oiga, yo no hice nada. Claro. ¿Cómo que yo tengo la culpa de eso? Entonces uno se siente en la obligación de avisar, explicar, advertir tempranamente, de tomar precauciones. Bien, doctor, ¿puede existir dos preguntas tengo? Buenos días, ¿la rinitis crónica? Sí. Sí, ¿pero tiene cura? Sí, por supuesto. El problema grande de la rinitis crónica es el siguiente. Es una inflamación por dentro de la nariz y de los senos paranasales. Ahora,
¿qué me inflama? Hay pacientes que tienen hiperreactividad y por lo tanto el humo de la combustión de los vehículos, los perfumes, los desodorantes ambientales, el humo del asado, el humo del cigarrillo, todo eso le hace mal y le inflama la nariz. Esa es una causa. Hay otros pacientes que los alergenos, que están espontáneamente en el aire y uno no puede evitar inhalarlos, le inflama y esa es una causa alérgica. Claro. Hay pacientes que no tienen bien sus defensas y tienen infecciones a repetición y hay que levantarles las defensas o darles vacunas para mejorar ese estado infeccioso permanente. Claro. Entonces, siempre eso, busco la causa, encuentro la causa y la desactivo. Bien. Y la otra también sacar como decir, bueno, que cuando es una alergia, una rinitis, el paciente no tiene fiebre, que es la diferencia con el COVID, ¿no es cierto? Eso es otro tema que me ha pasado muchísimo. Muchos pacientes con alergia desarrollan sinusitis alérgica y a veces esa sinusitis se vuelve sinusitis bacteriana aguda y de golpe el paciente pierde el olfato. Sí. Y me dice, doctor, no siento, ¿qué hago ahora? ¿Será COVID? ¿No será? Entonces hay cosas como decir, bueno, un alérgico rápidamente puedo, en muchos casos, no digo todos, le doy un descongestivo, le doy un antialérgico, y en el mismo día, horas después, ya respiro mejor, era la nariz tapada, se resolvió. Claro. Los casos de anosmia o pérdida del olfato, y también ageusia, pérdida del gusto, por COVID, tienden a ser más permanentes y más duraderos, y no hay descongestivo o antialérgico que lo resuelva en el día. Luis. Doctor, la patología que tiene que ver con la alergia, ¿es algo que se puede curar o simplemente hay que tratarlo y tratar los síntomas y prevenirla, pero es algo que nunca alguien se va a curar? No, el tema es que yo sé que hay mucha propaganda, como hay una que sale el médico bailando en la clase de gimnasio diciendo con esta pastillita ya estoy bien. Y la industria farmacéutica presiona a comprar los antialérgicos de venta libre en la farmacia, que todos sabemos cómo se llaman. Claro. Pero el problema de esa propaganda es que no dice, mire, si usted es alérgico y es alérgico al polen del pasto, una de las primeras causas, el pasto no se va a ir. Claro, va a quedar ahí. Hace miles de años que existe el pasto y va a seguir existiendo el pasto miles de años más. Así que siempre digo, todo alérgico tiene derecho a saber primero a qué es alérgico y luego recibir el tratamiento correcto. Si yo demuestro que un alérgico es alérgico y tiene las condiciones para hacerlo, puede hacer tratamiento con vacunas para la alergia, corregir su sistema inmunológico y dejar de ser una persona que no tolera ese polen o ese hongo de la humedad o ese ácaro del polvillo doméstico y dejar de sufrir síntomas y consumir medicación obligadamente todo el tiempo. Doctor, ¿pueden despertarse nuevas alergias en la adultez? Vamos a plantear un ejemplo. Una persona vivía en una localidad, vamos a plantear ejemplo, vivía en el Gran Buenos Aires y de repente viene a vivir a San Luis, a una zona donde hay más libre circulación, donde hay mayor de planta. ¿Puede despertarse una nueva alergia? O tal vez encontrarse con una alergia que tenía y se la produce alguna plantación de aquí. Sí, las dos cosas. Generalmente no es una cuestión de un nuevo alergeno. Los alergenos de planta y árboles son más o menos lo mismo en todo el cono sur de Sudamérica. O sea que uno debería irse, no sé, a vivir a Oceanía o a Europa. Claro, para que se despierte un nuevo. O a Norteamérica, que no son los mismos alergenos en cuanto a pólenes. Pero lo que generalmente pasa es que alguien que es alérgico, su alergia se agrava. Como esa gran bola de nieve cayendo de la montaña, cada vez más grande, cada vez peor, a lo largo de los años, uno aguanta los síntomas, estornudo, picazón, y llega un día que dice, no doy más. No puedo más. Este año me dio la alergia. Y cuando me siento tranquilo en el consultorio a preguntarle, ¿recuerda usted en la escuela primaria esa agüita, esa picazón, ese agarrar con la base de la mano y rascarse la nariz porque picaba? Sí, yo vivía así. Es lo mismo. Claro. Solo que ahora la bola de nieve es mucho más grande y es imposible de aguantar así. Eso sí. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo y bueno, por ayudarnos a comprender ciertas cuestiones. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes por difundir salud y, como siempre, ante cualquier duda, consulte con el médico. Gracias, Doc. Bien.